avanzar lo que nos corresponde. Ya, vamos a comenzar, pero antes les quiero hacer una aclaración, por favor. No sé cuáles serán sus interrogantes. Sin embargo, les voy a pedir una vez más que no me escriban de manera personal. Si algo me tienen que decir, díganlo en su grupo, porque no voy a contestar los muchos mensajes que tengo, que no sé ni siquiera de quiénes son, porque nunca ponen sus nombres y no tienen nombre muchas veces en sus perfiles. Entonces no los voy a comenzar a revisar ni ver uno por uno, ni menos voy a comenzar a responder uno por uno. Si algún estudiante tiene algo que decir, es en las clases de Zoom donde tiene que hablar, o caso contrario en sus grupos de WhatsApp, por favor, que eso sí los reviso. Ahora, obviamente no los reviso durante el examen, ni cuando estoy pasando clases. Porque, ¿qué voy a hacer? No soy tan múltiple como quisiera de hablar, explicar, al mismo tiempo leer mi mensaje, al mismo tiempo escribir, al mismo tiempo señalar que las partes anatómicas y esa clase de cosas. Entonces tengo que hacer una sola cosa. Por lo tanto, cuando estoy explicando, obviamente no les puedo estar respondiendo ni nada por el estilo, pero tienen ustedes la oportunidad de hablar cuando están en estas clases. Una vez más, y ya no sé cuántas veces les habré dicho, sí, podríamos contar, yo creo que ya estarían no sé cuántas, pero tienen ustedes sus grupos de WhatsApp para escribir, ¿ya? Entonces, no me sigan escribiendo uno por uno, por favor, terminen de entender esa parte, ¿ya? Y bueno, antes de que empecemos, ¿alguien tiene alguna pregunta, algo que quiera, alguna aclaración? Brenda Abigail está con su cámara. Roxana Ventura, habilite su cámara, por favor. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ya, ningún estudiante tiene preguntas. Me alegra. Por lo tanto, todo está muy claro. Una vez más les pido, eso significa que ya no tienen que seguir escribiendo a mi celular, porque les he dicho, si tienen preguntas y nadie pregunta nada. Entonces, ya no me escriban, por favor, mi pobre celular ya va a explotar. Y no estoy fijándome los mensajes uno por uno, no estoy respondiendo uno por uno. Doctora, buenas noches, disculpe. Bueno, Tenía mi cámara apagada por unos 15 minutos, es que estoy en camino a mi casa, estoy saliendo de mi trabajo, por favor, solo va a ser una cosa de 15 minutitos. está bien, está bien. ¿Alguien más Muchas tiene gracias, algo? doctora, hasta luego. Hasta luego. Hasta más ratitos con la cámara, doctora. Ay, sí, porque Dios dije, ya se está yendo. Me han dicho chao. Ya. ¿Alguien más tiene algo que decir? No. Bueno. Entonces, ¿en qué estábamos? ¿Qué era lo que estábamos avanzando?
el ay, por Dios, estas personas que siguen entrando. Ya. Ay, perdón. Estábamos avanzando los huesos de la cara, ¿no es cierto? Y ya habíamos avanzado lo que era el hueso maxilar, ¿no? Habíamos considerado que en la cara, como ustedes saben, ay, perdón, me ha salido. Aquí. Ya. Entonces habíamos hablado de que en la cara vamos a tener huesos pares y vamos a tener también huesos impares. Para explicar los huesos de la cara, anatómicamente se dividen en dos regiones o partes. Una región que es la superior, que se considera todo lo que corresponden, todos los huesos que corresponden a la mandíbula superior, es decir, los que están alrededor prácticamente de este hueso, que era antes considerado como maxilar superior, pero en una nomenclatura más actual ya no se lo considera maxilar superior, sino simplemente hueso maxilar, ¿ya? Ahora, si ustedes hablan de maxilar superior o escuchan o leen hablar del maxilar superior, nos estamos refiriendo a ese mismo hueso que se llama en otras literaturas solo maxilar, es el mismo. ¿Y por qué se hace la aclaración? Porque en la parte inferior antes se describía como maxilar inferior, sin embargo se considera un solo hueso lo que es la mandíbula. Entonces ya no se está utilizando esos términos de superior e inferior, ¿ya? Eso les aclaro. Y ya habíamos también hablado de esa parte. Entonces, habíamos comenzado a hablar de este hueso maxilar y habíamos visto estas primeras explicaciones que nos hacían ver que este hueso prácticamente está formando una parte central de lo que es el rostro y alrededor de él están los otros huesos. Es muy importante porque va a formar parte de lo que es la bóveda palatina, las fosas nasales, las cavidades orbitarias también lo que corresponde a la fosa cigomática y la fosa pterigoidea. Entonces, si nosotros nos fijamos, son muchos elementos de los cuales va a formar parte este hueso. Por eso se considera que está al centro de lo que es el rostro. Hemos considerado también que está formando parte de lo que son estos senos nasales accesorios llamados también senos paranasales, ¿no? Entonces, como ven ustedes, forma una parte sumamente importante, por eso lo tenemos que conocer bien para poder entender las otras regiones. ¿Con qué hueso se está articulando? Eso creo que ya habíamos también visto. Aquí arriba hemos dicho se está articulando con el frontal, se está articulando con el hueso propio de la nariz, con el unguis, se está articulando con lo que es el hueso malar, se está articulando con su homólogo del otro lado, se está articulando con el cornete inferior, se está articulando también en la parte posterior con lo que es el hueso palatino, ¿no? Entonces, esas partes creo que ya las habíamos también mencionado. Ay. Bueno, sí. Aquí simplemente una imagen donde está con un poco de mayor detalle gráfico lo que acabamos de mencionar. Y aquí también una imagen donde se está mostrando que forma parte de muchos espacios llamados cavidades o fosas. Y estábamos en la descripción de lo que era la cara externa. En la descripción de esta cara externa son varios los elementos que tenemos que tomar en cuenta. Este hueso es considerado como de forma cuadrilátera, va a tener 2 caras y 4 bordes. Las caras, ¿cuáles van a ser? Una cara externa y una cara interna en la nomenclatura clásica. En la nomenclatura un poco más actual, la cara externa se considera también anteroexterna y la cara interna se la llama también posteroexterna.
interno, ¿ya? Entonces, vamos a poder hablar de esos dos tipos de terminología. En la cara externa, vamos a nosotros encontrar, yendo de adelante hacia atrás, primero vamos a hacer la descripción de delante hacia atrás. De delante hacia atrás, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Creo que ya hemos descrito también esta parte. Inicialmente aquí una región que se llama, esto voy a poner aquí abajo, que se llama la fosilla mirtiforme o la fosita mirtiforme, donde se va a insertar el músculo del mismo nombre. Otra región que es prominente que se llama la eminencia canina. Y más hacia atrás este elemento que se denomina la apófisis piramidal, que es bastante notorio en el hueso. En los libros y en la terminología más actual, esta apófisis piramidal se la llama apófisis malar o apófisis cigomática, porque es la que se va a ir a articular con el hueso malar, clásicamente llamada apófisis piramidal. Y esta apófisis piramidal, ¿qué elementos va a tener? Va a tener una base que tiene la forma triangular, ¿no? Tiene una base que nosotros vemos más o menos en esta región, que es la que está unida al cuerpo del hueso, ¿ya? Va a ver que es por donde se va a articular prácticamente aquí. Eso correspondería al vértice, que es por donde se articula con el siguiente hueso, que es el hueso malar. Va a tener una cara superior, que es la cara orbitaria, que prácticamente está formando parte de lo que es el piso de la órbita. Y ahí encontramos un canal que después se va a transformar en un orificio. Este canal se llama suborbitario, y ese canal encuentra un orificio. Ese orificio pasa todo el cuerpo del hueso y se va a venir a abrir en esta región, donde nosotros vamos a encontrar otro orificio que ya se ha formado aquí un canal, les decía, y ese conducto o canal, se inicia como un canal y después se transforma en un conducto. Eso vamos a ver de mejor manera en esta otra imagen. Espérenme. Ya. Ya, estamos aquí. Entonces, estamos hablando de que, de este hueso, que es el hueso maxilar. Como ven, en esta parte superior está formando parte de lo que es el piso de la cavidad orbitaria. Y aquí encontramos un orificio, que es esto. Inicialmente, antes del orificio hay un canal. Ya. Aquí. Entonces, aquí donde yo estoy marcando ahorita con este color verde, tendríamos un canal. Este canal llega aquí a lo que es un primer agujero. Y que se convierte en un conducto, porque ustedes están viendo que se inicia aquí atrás y que viene a abrirse aquí a lo que es la cara externa o anteroexterna. Este canal se llama canal suborbitario o infraorbitario. ¿Por qué infra? Porque está
debajo de lo que es la órbita, ¿ya? A eso, eso era lo que les estaba mostrando precisamente aquí, en esta otra imagen. Entonces se va a tener un canal, y ese canal termina en un agujero, se convierte en un conducto que termina aquí en lo que es la cara anterior, que se llama este agujero donde termina, se llama agujero suborbitario o infraorbitario. Y en la cara posterior de esta apófisis piramidal, encontramos que esta cara posterior va a formar parte de lo que es la fosa cigomática, llamada en una nomenclatura actual fosa infratemporal. Este hueso, además, va a tener, esta apófisis piramidal, además va a tener bordes, que son un borde anterior, un borde posterior y un borde inferior. Detalle de lo que es esa apófisis. Esta es esa apófisis piramidal llamada también apófisis malar, que les decía, va a tener un borde anterior que va a formar parte de lo que es la órbita, el posterior que corresponde a lo que es la hendidura esfenomaxilar, y un borde inferior que es un borde más bien cóncavo y obtuso. Ahora, nos vamos a lo que es la cara interna de esta apófisis palatina. Esta cara interna es la que tiene en realidad los detalles que más vamos a desarrollar. Esta apófisis palatina, como ustedes están viendo aquí, todo esto que estamos viendo en todo lo que vemos aquí, a ver, el problema es que si lo amplío ya no puedo dibujar. Ya. Entonces, lo que estamos viendo aquí es la cara interna. Y como verán ustedes, en esta cara interna hay surge una lámina transversal. Esta lámina transversal es precisamente lo que se llama la apófisis palatina. Esta apófisis palatina está dividiendo la cara interna en dos partes. Una parte superior, que es la suprapalatina, y una parte inferior, que es la infrapalatina. Hemos también hablado ya de esta parte y les he mencionado precisamente ahí, si ustedes se fijan, esta imagen, por ejemplo, es la parte que corresponde a la vista desde la cavidad bucal, y esta otra es lo que corresponde a si estaríamos viendo de la cavidad nasal. Entonces, esta apófisis palatina, y les había mencionado en la anterior clase, que si ustedes tocan con su lengua la parte posterior de sus dientes, en lo que es la arcada superior, van a tocar una parte que es dura, ¿no es cierto? Y lo que están tocando con su lengua es precisamente todo esto. Todo esto es lo que están tocando, ¿no? Hemos mencionado que esta apófisis palatina va a tener una cara superior que da al piso de las fosas nasales, va a tener una cara inferior que es el techo de la cavidad bucal, va a tener un borde anterior, el borde anterior va a estar aquí precisamente. Esto va a corresponder a lo que es el borde anterior, que va a ser cóncavo, dirigido de arriba hacia adentro, y contribuye a formar lo que es este espacio, que es la abertura anterior de las fosas nasales, ¿no? Y hemos hablado también de esa parte y hemos descrito, ¿no? Ahora que me acuerdo un poco más claramente. Ya. Entonces hemos considerado en esta cara una porción suprapalatina y una porción infrapalatina.
En lo que corresponde a la porción infrapalatina, es decir, la que está por debajo, vamos a encontrar que esta está formando parte de lo que es el techo de la cavidad bucal, o sea, la bóveda. Es bastante áspera y está cubierta por lo que es la mucosa oral. Y encontramos aquí en la parte anterior lo que es el surco palatino. En la región superior, que es la suprapalatina, vamos a encontrar varios elementos que ya los hemos también mencionado. Una zona rugosa, que es la que se va a articular con el siguiente hueso, el que está más atrás, que es el palatino. Un gran orificio, que es la entrada prácticamente a lo que es el seno maxilar. Esta entrada se llama ostrium. Después encontramos lo que es el canal nasal. Lo voy a marcar aquí. Este que es el canal lacrimonasal en realidad. Después esta especie de ceja o borde que se llama la concha del seno maxilar, que es importante que la recordemos cuando vayamos a estudiar el unguis. Vamos a volver a hablar de este elemento. Toda esta porción, que es la apófisis ascendente de este hueso, y en esta apófisis ascendente encontramos dos crestas, una superior y una inferior, llamadas crestas transversales o crestas anteroposteriores, o cresta turbinal superior y cresta turbinal inferior. En la superior se va a articular el cornete medio y en la inferior se va a articular este hueso independiente que es el cornete inferior. Y bueno, este espacio entre estos dos elementos que se denomina el atrio. Estos son los elementos que hemos encontrado en esta, que es la porción suprapalatina. Y los hemos ya desarrollado también, ¿no? Aquí en esta imagen prácticamente se está viendo, bueno, lo mismo básicamente, ¿no? Y luego lo que corresponde a los bordes que va a tener este hueso. El borde superior, que se va a articular yendo de delante a atrás con varios elementos. Aquí vemos la articulación con lo que corresponde al hueso frontal. Hemos dicho que el hueso frontal tenía apófisis, ¿no es cierto? Apófisis frontal interna, apófisis frontal externa, en este caso es la interna. Después se está articulando aquí con lo que es el hueso unguis. También se va a articular con lo que corresponde a la lámina perpendicular del hueso etmoides y también con lo que es la apófisis orbitaria del hueso palatino. Y todo este elemento todo este elemento es lo que corresponde a la apófisis ascendente de este hueso maxilar. Ay, perdón. En el borde anterior, ahora estamos hablando del borde anterior de todo el hueso, no estamos hablando de los bordes de la apófisis piramidal, estamos hablando de los bordes de todo el hueso. En este borde, ¿qué es lo que tenemos primero? Lo que es esta semiespina, hemos dicho esta semiespina nasal anterior, que cuando se articula con el otro, su homólogo, entonces, es decir, con el maxilar del lado contrario, forma lo que es la espina nasal anterior. La escotadura nasal, que es la que va a ayudar a formar esa entrada anterior de lo que son las fosas nasales. Y todo lo que corresponde al borde anterior de esta apófisis ascendente y el borde anterior de lo que muchos libros consideran es la apófisis alveolar, es decir, todos estos elementos donde se van a ir a
a implantar lo que van a ser la arcada dentaria superior. Ahora, en el borde posterior, que es toda esa parte que tenemos aquí, básicamente todo está recorrido por lo que es la tuberosidad maxilar, y además tenemos zonas que son bastante rugosas para lo que va a ser la articulación con el hueso palatino, y además lo que son todos estos orificios que corresponden ya a la parte de toda la irrigación alveolar que va a haber. En toda esta región, obviamente, lo que es el borde inferior. Entonces, todo esto sería borde anterior. Todo esto sería borde superior. Aquí el borde inferior, que es el borde alveolar. Y esto, el borde posterior de este hueso. Y bueno, los ángulos que en las diferentes estructuras vamos a encontrar básicamente los elementos que aquí tenemos: ángulo antero-superior, postero-superior, antero-inferior, posterior-inferior. ¿Y eso por qué está dado? Por la forma que tiene este hueso, precisamente de una forma cuadrilátera, que va a tener básicamente 2 caras, 4 bordes y 4 ángulos. Esto es lo que corresponde a este hueso maxilar, llamado más clásicamente como maxilar superior, pero en una denominación un poco más actual, simplemente maxilar. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Qué elementos hemos dicho que se pueden encontrar en la apófisis ascendente? Saúl Villalba Jiménez, habilite su audio, por favor. Saúl Villalba Jiménez. Sí, Lisa. Saúl Villalba, si enfocas un poco más el rostro, agradecería, por favor, para que yo vea quién es el estudiante. Ya, Saúl Villalba. ¿Qué elementos hemos dicho que encontramos en la apófisis ascendente de este hueso? Saúl Villalba, Saúl Villalba, estoy esperando la respuesta. Lo que acaba de explicar. Eso es lo que quiero que repitas, lo que acabo de explicar. La tuberosidad. La tuberosidad. ¿Qué tuberosidad? Obviamente estás en otra cosa, ¿no? No me estás entendiendo ni escuchando absolutamente nada. Entonces, ¿qué estás haciendo en la sala? Sinceramente no lo sé. A los estudiantes que están en otra cosa, la verdad es que no entiendo yo para qué ingresan. Saúl Villalba, ¿vas a responder o no? Bueno, si ustedes no están, Saúl Villalba, una vez más, Saúl Villalba 2, Saúl Villalba 3. Entonces no hay sentido de que estén en la clase. No tiene ningún sentido. ¿Ya? Yo sé que muchos tienen algo más entretenido que hacer, pero pueden nomás hacerlo sin ingresar a las clases. No veo por qué tienen que estar aquí. A ver.
Alexander no me escuchaba nada. Alexander Cortés Ríos. ¿Dónde estás, Alexander? Alexander Cortés Ríos, ¿está? No veo ningún Alexander. ¿No? Entonces, ustedes en algún momento dirán, ay, ¿por qué es esta doctora tan fregada? Ay, que no nos da oportunidad, ay, que no nos deja nada. Ay, que esto, que lo otro. Es que la verdad, también estar del otro lado no es tan simple. Trato de explicarles de manera que me entiendan, pero hagan de cuenta que uno de ustedes está explicando en este momento a todos los demás compañeros, incluida mi persona. Y que yo solamente estoy enfocándome, pero estoy en otra cosa y yo estoy tratando de hacerlo bien. Entonces, ¿cuál es la idea de ingresar si van a estar en el avión? Sinceramente no entiendo. Es solamente perder su tiempo y su dinero también. Ya. A ver. Entonces hemos dicho que esta apófisis ascendente va a tener varios elementos que yo los he mencionado en la cara interna. Gustavo Paniagua, habilite su audio, por favor. Gustavo Paniagua. Y su cámara también. Gustavo Paniagua, habilite su audio y cámara. Gustavo Paniagua. Ya le he pedido 3 veces a su compañero y nada de nada. Entonces, no. Brenda Abigail, habilite su audio y cámara. Brenda Abigail, habilite su audio y cámara. Estoy repitiendo así como loro porque les he dicho que 3 veces voy a repetir, ¿no ve? Entonces, parezco no sé qué, pero bueno. Brenda Abigail, ya he dicho 3 veces, ¿no ve? Tampoco no está. ¿Para qué ingresan? No sé. Hacen la conexión, todo hace más lento, más pesado y puede evitarse ustedes también la fatiga y listo. A ver, ¿quién está con cara de que no sabe nada de lo que estoy hablando? Su compañero Darío Alejandro Cárdenas. Habilite el audio. Espero estar equivocada y que tú estés ubicado en lo que yo estoy hablando. ¿Qué elementos he mencionado en la apófisis ascendente de este hueso maxilar? La tuberosidad En la apófisis ascendente, ¿qué elementos he mencionado? no recuerdo bien, Lisa. Es que estás en otra cosa, parece, ¿no ve? Estás en No, otro avión. ¿No? no. Ya, entonces ahora diserta, por favor, todo lo que sí recuerdes de lo que yo acabo de pasar clases. Desde el maxilar, Lisa. Como que desde el maxilar. ¿Qué es lo que hemos avanzado pues ahora? La apófisis palatina. Apófisis palatina de quién. Digan los nombres, por favor, completos de todo lo que hablan. A ver, ¿qué hueso estamos avanzando? De todo lo que te acuerdes de lo que yo he hablado. La apófisis palatina, estaba disertando usted ahorita. Ya, pero he hablado ya durante mucho tiempo y tú estás resumiendo en 2 palabras, apófisis palatina. Eso es nomás es lo que me dices. Habla todo, recuerdes de lo que yo hablé. Desde los bordes y todo eso, Lisa.
Bueno, sinceramente no entiendo para qué estás en clases, entonces con tu permiso voy a eliminarte porque no veo que estés aprovechando para nada. A ver, estoy eliminando a todos los estudiantes que están medio dormidos. Ahora, ahorita todos ponen cara de bien despiertitos. Ahorita todos están atentos, así, uy, sí, yo siempre estuve aquí, ¿no ve? Sí, ahorita. Ya, ¿qué vamos a hacer? Ahorita ya toditos están con cara de ubicados. Si no me entienden, me tienen que decir. Ahora, si me entienden, bueno. Vamos a venir aquí. Ya. Entonces, de lo que hemos hablado, a ver, atiendan. Es de este hueso que hemos dicho que se llama, ¿qué? Se llama hueso maxilar. En los libros, en muchos los van a encontrar como maxilar superior, pero también los van a encontrar solo como maxilar. Este hueso maxilar, ¿qué tiene para su descripción? Tiene una cara externa o anteroexterna y tiene una cara interna, que es la que vamos a ver por aquí adentro, y tiene, entonces, esta es la parte externa y la que vamos a ver por aquí, obviamente retirando todos estas piezas dentarias, entonces va a corresponder lo que vemos aquí es cara interna, ¿ve? Esto va a ser cara interna. Ahora, hemos dicho que este hueso, ¿qué tiene para describirlo? Tiene, me voy a salir de esto, y aparte de las, aquí vamos a describir. Me voy a venir a... En la cara externa, y hemos dicho, primero va a tener lo que es la fosita mirtiforme, la eminencia canina, aquí va a tener un canal, este canal no lo hemos mencionado, ya, aquí tiene un canal, aquí tenemos el agujero infraorbitario, va a tener, aquí lo que estamos viendo es parte del ángulo que forma lo que es la apófisis piramidal. Esto que está aquí arriba va a ser la apófisis ascendente, es decir, la que va hacia arriba. Aquí va a formar parte de lo que es este espacio que corresponde a la entrada de las fosas nasales. Esto es la espina nasal anterior. Se une con el maxilar del otro lado. Todo esto va a ser borde inferior, que es el borde alveolar. ¿No ven? Para que pasemos al otro hueso, ¿hay algún estudiante que tenga alguna pregunta o algo que no hayan estudiado de alguna de las partes que ya se ha descrito? Ya. Entonces, vamos a pasar al otro hueso, que es el hueso cigomático o malar. Ahorita acabamos de hablar de lo que es bueno, hemos terminado porque ya habíamos hablado en la anterior clase de lo que era el hueso maxilar superior, y ahora vamos a hablar de este hueso malar, también llamado hueso cigomático. Este es un hueso par, como ustedes lo están viendo aquí, tenemos tanto de un lado como del otro lado, del lado derecho, también del lado izquierdo. Es un hueso que tiene una forma irregular, está situado en la parte más externa de lo que va a ser la cara, tiene una forma también más o menos cuadrilátera, ligeramente aplanado en sentido de afuera hacia adentro. También se lo conoce como lo que van a ser los pómulos. Les decía, tiene la forma cuadrilátera, más o menos así como si fuera un rombo, está dispuesto, de forma que va a tener también dos caras, va a tener 4 bordes, y en la
confluencia de los bordes va a tener lo que van a ser 4 ángulos, ¿ya? Ahora, si nosotros recordamos lo que es el hueso que acabamos de estudiar, el maxilar, ese tiene el seno, que es el seno maxilar, ¿no es cierto? Ese espacio neumático del hueso, que hemos dicho que la entrada se llama ostium. Entonces, esa parte forma también lo que es, es uno de los elementos de las fosas paranasales. Sin embargo, este siguiente hueso es el hueso malar o cigomático, no tiene cavidad, o sea, aquí ya no vamos a encontrar seno, ¿ya? Sin embargo, no deja de ser una porción delicada de la cara porque por la disposición que tienen estos huesos en la formación del macizo facial, forman una parte prominente en nuestro rostro que es delicada. Es decir, si casualmente sucede un trauma, entonces esta parte sí va a ser una de las primeras en ser dañadas, ¿ya? En caso de que muy extremo y Dios no quiera de que uno de nosotros se choque con un puño, entonces ahí es una zona delicada y que puede sufrir un traumatismo. Ahora, en este caso, tenemos que tomar y darnos cuenta de que son varios los elementos que podrían ser dañados. ¿Y eso por qué? Porque hemos dicho que estos huesos están formando parte de lo que son las fosas nasales, la cavidad orbitaria, la cavidad bucal, es decir, que prácticamente es el centro de la cara que podría ser dañado, por lo tanto hay que tener mucho cuidado en cuanto a traumatismos. ¿Y qué tenemos en este hueso? Vamos a tener una visión externa, que es una cara externa y una cara interna, ¿ya? En la cara externa, que es lo que nosotros estamos viendo aquí en esta imagen, ¿qué es lo que vamos a observar? Esta cara va a ser lisa y va a ser una cara, además de lisa, va a ser una cara convexa. Esta cara va a estar más o menos hasta esta región cubierta por lo que es el músculo orbicular, que prácticamente se apoya aquí, no se inserta, sino que llega a cubrir parte de lo que es el hueso sin insertarse. Los músculos que sí se insertan van a ser los músculos cigomático mayor y cigomático menor, que vamos a ver enseguida en otra imagen. ¿Ya? Ahora, un elemento importante va a ser este orificio que es para el paso del nervio temporomalar. Eso es lo que podemos observar en esta cara externa. ¿Ya? Ahora nos vamos a lo que es la cara interna. Esta cara interna es una cara, al contrario de la anterior, es una cara cóncava, es decir, excavada. Va a formar parte de lo que va a ser tanto la fosa temporal como la infratemporal o cigomática. Va a prestar inserción a lo que va a ser algunos manojos del músculo temporal también esta cara. Pero básicamente en este hueso los elementos que más se pueden describir son los bordes y los ángulos, ¿ya? Aquí estamos viendo en conjunto. ¿Por qué? Porque así vamos a poder ubicarnos bien en lo que son los bordes y los ángulos. Antes de que pasemos a esta imagen grande, vamos a ver aquí, van a poner ustedes atención en esta parte. Lo que estamos viendo aquí es la cara interna de este hueso. Y en esta cara interna, les he dicho que forma parte de lo que es la fosa temporal y la infratemporal o cigomática. Entonces, la parte superior de la cara interna forma parte de la fosa temporal y la mitad inferior es la que forma parte de la infratemporal o cigomática, ¿ya? Ahora, vamos a hablar primero de lo que son los bordes. ¿Cuántos bordes tenemos? 4 bordes. Por la posición que va a tener este hueso, este borde se va a llamar borde anterior, pero también superior. ¿Por qué? Porque está hacia adelante, pero también está mirando hacia arriba. Entonces es el borde anterosuperior, que este es un borde bien marcado, ¿ya? Que lo más importante es que forma parte de lo que es la porción más externa y también de lo que es el piso de la órbita, ¿ya? Entonces va a formar parte de lo que es
la porción más externa y también la porción inferior de lo que es la órbita. Ahora, nos vamos a, hemos dicho, es el borde antero-superior. Así como hay antero-superior, hay otro borde que se llama póstero-superior, que está atrás y también hacia arriba. Este, como ustedes ven, está mirando hacia lo que va a corresponder toda esta parte que es la fosa, que es todo esto corresponde a la fosa temporal. Entonces está mirando hacia ese lado. Ahora, en la intersección de estos dos bordes, nosotros y aquí ya vamos a encontrar la formación de un ángulo. Este ángulo, que es el ángulo superior, tiene un nombre especial, se llama ángulo o apófisis frontal, llamada también apófisis orbitaria, y es la que se va a ir a articular con la apófisis orbitaria externa de lo que era el hueso frontal. Todo lo que estamos viendo aquí en este color celeste es el hueso frontal, y aquí vamos a ver que se articula con este hueso cigomático precisamente en este ángulo superior o ángulo frontal, llamado también, apófisis frontal o apófisis orbitaria, ¿ya? Ahora, vamos a ir a lo que corresponden los otros bordes. Aquí abajo tenemos lo que es el borde antero inferior. ¿Por qué? Porque mira hacia adelante, pero también mira hacia abajo. Entonces es el borde antero inferior. ¿Con quién se está articulando? Con este hueso que hemos dicho que es el hueso maxilar. ¿Ve? Ahora, más hacia atrás tenemos otro borde. Este será el borde póstero inferior. ¿Por qué? Póstero inferior está mirando hacia atrás y está mirando también hacia abajo. Este, si nosotros nos fijamos, va a venir a ayudar aquí a formar todo este arco, que si ustedes recuerdan, en este que está en color rosado, que es el hueso temporal, decíamos que este hueso temporal tiene este elemento que se llama apófisis cigomática, ¿no es cierto? Y esta apófisis cigomática, si ustedes recuerdan, la hemos descrito con un borde superior y un borde inferior, y este borde inferior es el que va a venir precisamente a hacer continuación de lo que es este borde póstero inferior de este hueso cigomático que ahora estamos estudiando, ¿ya? Ya. Ahora encontramos aquí, hemos descrito los 4 bordes y hemos descrito un ángulo. Nos faltan 3 ángulos. Este ángulo, que es el ángulo anterior, ¿cómo está formado? Está formado por la unión o el encontrarse prácticamente de lo que es el borde anterosuperior y el borde anteroinferior se encuentran y forman el ángulo anterior, que está yendo hacia dónde, hacia lo que es este hueso maxilar que lo tenemos ahí. Aquí atrás, en la intersección de lo que es el borde póstero superior que se encuentra con el borde póstero inferior, tenemos la formación de otro ángulo que es el ángulo posterior, que este es el que se llama apófisis temporal, que es el ángulo posterior y se articula con la apófisis cigomática del hueso temporal. Aquí abajo ya hemos mencionado, creo o no, el ángulo inferior en la intersección de lo que es el borde antero inferior con el borde póstero inferior se encuentran y aquí abajo se forma el ángulo inferior. ¿Entendido? ¿Está entendido? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ortega López Nicolás, ¿entendido? Sí, doctora. ¿Cuántos bordes hemos mencionado? Ortega López Nicolás, ¿cuántos bordes hemos mencionado en este hueso?
Nicolás, una vez más habilita tu audio para que puedas responder. Me has dicho que has entendido, ¿no ve? ¿Cuántos bordes hemos mencionado? Ya no dice nada, ya no habilita nada, ni nada de nada. Desapareció su compañero. Bueno, ¿hay algún estudiante que tenga alguna pregunta? Doctora, del ángulo frontal, ¿podría volver a explicar? Allá. Vamos a venir aquí a este otro. Ya. Entonces, ¿de qué hueso estamos hablando ahorita? Estamos hablando de este hueso cigomático o hueso malar. Y hemos dicho que este hueso va a tener dos caras. La que estamos viendo, cara externa, y la que se ve aquí, cara interna. ¿No ven? Ahora, además de eso, ¿qué es lo que tiene? Tiene bordes y tiene ángulos. Este va a ser borde antero, ¿qué se va a llamar? Antero superior. Este va a ser póstero superior. Este va a ser antero inferior y este póstero inferior, ¿no ve? Y los ángulos van a ser, aquí tenemos la información del ángulo superior y este ángulo se está articulando ¿con quién? Con la apófisis frontal externa. Aquí teníamos otra apófisis frontal interna que corresponde a este hueso que está aquí arriba, que es el hueso frontal. Este es el hueso frontal, que ustedes ya lo conocen. Entonces, aquí tenemos esa articulación. Este es otro ángulo. Aquí tenemos otro ángulo. Aquí tenemos otro. Y aquí tenemos otro. ¿Sí? ¿Entendido? Sí, doctora, gracias. Ya. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Jocelyn Rivera. ¿Alguna pregunta, Jocelyn? No, doctora. ¿Cuántos bordes hemos descrito? 4 bordes. ¿Y las caras? Caras son 2 caras. 2 caras, exacto. A ver, ¿en qué estamos aquí? Ya. Entonces, eso es lo que corresponde a este hueso. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No. Ya, entonces vamos a pasar a otros huesos que son los huesos propios de la nariz. Esta descripción es sumamente corta. Estamos hablando de qué elemento. Estamos hablando de esta estructura. Los huesos estos que los vemos aquí. Obviamente hueso par, uno de cada lado, son huesos que prácticamente tienen forma como si fuera una lámina. Van a tener una cara que va a ser externa y una cara que va a ser interna. La cara externa que va a estar cubierta casi en su totalidad por el músculo piramidal. Esta cara anterior no es interna, perdón, me estoy equivocando con el otro hueso. Es una cara anterior que está cubierta por el músculo piramidal, ¿ya? Aparte de eso, no hay mucho detalle en lo que son las caras. La cara posterior, lógicamente, es la que está viendo lo que son las fosas nasales. Si vemos esta imagen,
en este tipo de vista, esto va a ser cara anterior y aquí atrás va a estar cara posterior. En esta, todo esto es cara anterior y la que no vemos, obviamente, cara posterior. Lo que se desarrolla un poquito más en este hueso son los bordes. ¿Y cuáles van a ser? Este va a ser el borde superior, que es un borde dentado, sumamente dentado, y que obviamente se va a articular con lo que es el hueso frontal. ¿Ya? Ese es el borde superior. Ahora, tenemos además un borde interno, que va a ser este, que es el que se está articulando con lo que es el hueso del lado contrario, ¿ya? Ese es el borde interno, que se articula con lo que es la espina nasal y además se articula con lo que es la lámina perpendicular del hueso etmoides, que es este azul que lo vemos aquí. Ahora, tenemos un borde inferior que es este, el que está aquí abajo. Este borde inferior, que es el que se va a articular con lo que va a estar en relación con lo que son los cartílagos propios de la nariz. Y vamos a tener además un borde interno, que es este que nosotros vamos a ver aquí. El borde interno es el que se articula con tres huesos. ¿Por qué? Porque se está articulando con lo que es la espina del frontal, con la lámina perpendicular del etmoides y además con el que es del otro lado, que es el que hemos mencionado aquí. El borde interno, entonces, es el que tiene un poquito de mayor detalle, sobre todo en la parte superior. Vamos a... para que se note bien un ratito. Ya. La señorita Choque Sánchez Lisbeth. ¿De qué hueso es el que estamos describiendo? Los huesos propios de la nariz. Ya, ¿cuántas caras hemos dicho que tiene? Caras eran una externa y una interna. Y los bordes eran superior, inferior, y la superior era la que era escamada, la inferior era No, ¿cuántas caras? Las caras son anterior y posterior. ¿Ah? sí, Las sí. caras son anterior y posterior. Sí, Ahora, doctora. cara anterior y posterior. Entonces, en esta imagen que está, este es el hueso del que estamos hablando, ¿no? Este es el hueso. Sí, Cara doctora. anterior, obviamente, lo que va hacia adelante. Esto va a ser, lo que va hacia atrás es cara posterior. ¿Ve? Ahora, hemos hablado además de que este hueso va a tener bordes. ¿Cuáles van a ser ahí? ¿Cuáles van a ser los bordes que va a tener este hueso? Entonces, eso es lo que tenemos aquí que marcar. Es bastante simple este hueso, sin embargo, por ser simple, a veces no se le da mucha importancia y a la hora de describir no saben de qué están hablando. Aquí arriba estamos viendo borde superior al frontal. El borde inferior a los huesos está relacionado con los cartílagos de los huesos propios de la nariz. ¿Qué más? Aquí tenemos este otro borde que sería ¿qué? ¿Qué borde sería ese? Superior, inferior, ese tendría que ser el borde externo.
este sería borde externo. El borde externo está, vean, está articulándose ¿con quién? Con la apófisis ascendente del maxilar, ¿no es cierto? Y tenemos aquí borde interno. Este borde interno se articula con el del lado opuesto. En la parte superior de este borde interno vemos la articulación con prácticamente 3 huesos. Y esto es lo que vamos a ver aquí. Este se está articulando con lo que va a ser la espina del hueso frontal, la lámina perpendicular del etmoides y el hueso del otro lado. El hueso propio de la nariz del lado contrario. Entonces, este borde interno es el que se está articulando con 3 huesos. Les decía, la espina nasal que corresponde al hueso frontal, y la lámina perpendicular del etmoides y lo que corresponde al hueso propio de la nariz, pero del otro lado. ¿Entendido? Este es sumamente simple, es un hueso completamente fácil, pero a veces no le dan mucha importancia por ser tan fácil y ni lo miran y se equivocan en ese. Hemos hablado de la última parte de lo que es el maxilar, hemos desarrollado el hueso malar o cigomático y estos huesos propios de la nariz. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Buenas noches, doctora. ¿Podría repetir los nombres con el que se articula el borde? ¿Cuál es? La última El parte. borde interno Sí. con la espina nasal del frontal, con la lámina perpendicular del etmoides y con el hueso propio de la nariz del lado contralateral. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta? Doctora, buenas noches. La del borde externo, por favor. La del borde externo con la rama ascendente del maxilar. Si nosotros vemos aquí, ay, a ver, un ratico. Aquí este pobre está desarmado. Bien. Ahora, ¿de qué huesos estamos hablando? De estos, de los huesos propios de la nariz, de un lado y del otro, ¿no ve? Perdón. Esto. Entonces, hemos dicho, tiene borde superior. Este va a ser borde externo. ¿Con quién se está articulando? Con esta parte que corresponde a la apófisis ascendente de este hueso que es el maxilar superior. Con esta apófisis ascendente. Con esta parte. Aquí en la parte inferior, es decir, lo que es el borde inferior, ya hemos visto que va a ir con lo que son los cartílagos que corresponden a los huesos propios de la nariz, ¿no ven? Los cartílagos nasales. Vamos a ocultar este. Y en esta parte, en lo que es vamos a ocultar el que es del otro lado. Y aquí en el borde interno, aquí estamos viendo que se está articulando con lo que es la espina nasal. Todo esto es la lámina perpendicular del etmoides y aquí hemos retirado lo que es el hueso propio del lado contrario. ¿Entendido?
¿Alguien tiene alguna pregunta o algo que no haya entendido o que quieren que se les muestre de otra manera? Obviamente estos huesos están formando parte de lo que son, de lo que es el techo y de las fosas nasales, ¿no? Esposo Colque Aleida, ¿tiene algo que decir? Esposo Colque Aleida. ¿Cuántas caras tenía lo que era el hueso malar? El hueso tenía 2 caras. ¿Cuáles eran las caras? La anterior y la posterior. ¿Cuáles? Anterior, si no me equivoco. ¿Cuáles eran las caras? El anterior y el posterior. El externo y el interno. Al final no entiendo. ¿Te vas a decidir o no? Como te veo tan distraída en otras cosas, entonces la verdad es que pienso que todo debes saber muy bien. Entonces no sé para qué ingresas a clases si vas a ingresar más a hablar por otros lados. No es necesario que entres la siguiente semana. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Ah, no, yo he preguntado, yo estoy preguntando. ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, como verán ustedes, prácticamente se conectan muchos para nada, entonces no es necesario que lo hagan. Los que se van a conectar y van a entrar, que sea para que atiendan. Así si yo no estoy explicando bien, entonces me preguntan y yo aclaro y es más fácil pasar las clases, más fácil explicar, más fácilmente manifiestan sus dudas y todo eso. No es necesario que estén ahí obligatorios y no les va a servir de nada. Bueno, ahora lamentablemente los resultados se ven a la hora de sus evaluaciones, ¿no? Porque ustedes dan sus exámenes y muy pocas veces están ubicados en lo que están respondiendo. Al menos hasta ahora es lo que he percibido en sus exámenes de farmacología, que espero vayan mejorando. ¿Alguien tiene alguna consulta? Ahora, los exámenes que van a dar de anatomía, una parte va a ser en formulario y otra parte va a ser examen oral que van a dar en grupos más pequeños y yo les voy a ir haciendo preguntas y ustedes van a ir explicando. ¿Por qué voy a tomar de esta manera en anatomía? Porque la única forma de que sepa si ustedes están entendiendo o están aprendiendo es que precisamente ustedes sean los que expliquen. Ahora, yo entiendo que lamentablemente por el mismo hecho de estar en su casa, reciben a veces hasta distracciones, no sé, y parece que más quieren jugar con ustedes justo en la hora en la que yo paso clases, que todo sucede, se mueve su cámara, les hacen chistes y demás cosas, o sea que están totalmente distraídos en algunas circunstancias. Pero eso obviamente ya es voluntad de cada uno de los estudiantes y seguramente su rendimiento y su aprovechamiento se va a ver cuando ustedes rindan sus evaluaciones. ¿Cuándo hemos fijado su examen de anatomía? El primero, creo, ¿no? El 2 de julio, doctor. Ah, el 2. Ya. O sea, el siguiente viernes. Sí. Ya. Bueno, les voy a ir mandando a su grupo de WhatsApp la programación en grupos pequeños. Ya, les voy a mandar este contenido y ustedes saben que su contenido prácticamente es lo que tienen que estudiar de su libro, es lo que hemos estado desarrollando y no han habido muchas preguntas, o sea, alguna que otra, ¿no? Entonces, supongo que están entendiendo. Desde esta siguiente semana voy a ir mandando a su grupo de WhatsApp listas de grupos pequeños
para que ustedes vayan entrando. Les voy a mandar con la lista de las personas y a qué hora van a entrar. En este sentido, por favor, yo sé que ustedes tienen otras clases, que tienen otras prácticas y que tienen todo eso, pero en este caso se trata de que rindan su examen. Entonces, si ustedes tienen que faltar a otra clase por el hecho de dar el examen, no creo que una solicitud de permiso les vayan a negar. Voy a poner los exámenes a las 7 de la noche. Si tienen con otro docente, les voy a pedir que ustedes puedan exponer que por ese día ha salido su nombre y van a dar su examen. Y yo espero que vayan a tener el permiso correspondiente. Durante todos los días de la semana voy a ir tomando los exámenes a los grupos pequeños de los estudiantes. Van a dar su examen hasta el hueso que hasta donde hemos avanzado hoy. Hasta ahí va a ser su examen. Yo quería que demos todo cara y con cara en general más y todo eso, pero no nos va a dar tanto el tiempo. Prefiero tomar y comenzar ya a tomar los exámenes en los grupos pequeños. Eso significa todo lo que se ha avanzado en la asignatura, es decir, desde el principio, toda la parte de generalidades, de la anatomía en sí, las generalidades de lo que es osteología y todos los huesos y todos y cada uno de los que hemos ido desarrollando hasta ahora, que son básicamente todos los huesos de toda la columna en general, la columna por regiones, cada una de las características particulares de las vértebras de las que sí hemos llevado las características particulares, de lo que es el hueso sacro, también coxis, y después nos hemos ido a lo que son los huesos del cráneo, prácticamente terminado el cráneo, en lo que son los huesos individuales y lo que es también la descripción del cráneo en general, y los huesos de la cara, hasta lo que hemos avanzado hoy día. Todo eso es lo que tienen que estudiar para rendir sus exámenes. Como les decía, parte va a ser el examen oral y parte va a ser los exámenes, el formulario escrito. Para sus exámenes orales, sí o sí, todos los estudiantes tienen que estar con sus cámaras habilitadas y les voy a pedir, por favor, que estén sin audífonos en el momento en el que van a rendir su examen. Elijan, por favor, un lugar en el que ustedes no vayan a tener tanto ruido. Entiendo que en la casa siempre, bueno, no siempre se puede tener un silencio total, pero les voy a pedir que elijan para su examen por ese día, por ese espacio, un lugar donde ustedes puedan rendir de manera tranquila y yo les pueda escuchar lo que ustedes van a explicar. Bueno, de esta forma es que van a rendir y esa va a ser la calificación que va a ser mayor. El examen con formulario es un porcentaje, pero no es todo el examen. La mayor calificación va a salir desde su examen oral. ¿Qué se les va a preguntar? Cualquiera de los huesos que ya hemos avanzado, cualquiera de las partes que se tengan que desarrollar. ¿Alguna pregunta? Buenas noches, doctora. Quería preguntarle si había calificado a todos la tarea que tuvimos en clase teórica con Ay, usted. no, todavía no Me he asusté, terminado. doctora, no me llegó la nota. Ay. No, la nota no les estoy mandando todavía la nota. Estoy mandando un comentario. En ese comentario dice si está bien, si está mal, si le falta, si ha puesto desordenado, si se lee, no se lee, si están mal los nombres. Es un comentario. Eso es, pero todavía no he terminado, por eso no les ha llegado. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, el examen oral va a ser después de dar el examen formulario, ¿verdad? ¿O va a ser la semana? No, el examen oral va a comenzar el lunes, este lunes. ¿Por qué? Porque ustedes me están diciendo que tienen la siguiente semana su examen, ¿no es cierto? La siguiente semana, el viernes. Entonces, ustedes ya pueden rendir durante toda la semana. No voy a terminar en una semana. Me va a abarcar por lo menos unas 2 semanas tomarles el examen oral, porque les voy a tomar uno por uno y dense cuenta ustedes de la cantidad de estudiantes que son.
Entonces me va a tomar mucho tiempo. Por lo tanto, voy a comenzar ya desde el lunes. Obviamente, se supone que ustedes están estudiando y están entendiendo cada cosa que se les está explicando, ¿no? Porque así lo manifiestan. Pregunto, ¿alguien no ha entendido? Y no me dice nada. Entonces yo tengo que asumir que está entendido. Por lo tanto, no tendría que existir dificultades que ustedes estén preparados. ¿Alguna otra pregunta? Desde el lunes les voy a ir mandando, les decía, en su grupo una lista pequeña. Estos nombres son los que entran este día. Estos nombres entran mañana, así, ¿ya? A eso me refería cuando les hablaba de esa lista. Esos son sus exámenes orales. Su examen en formulario van a dar todos el viernes 2. Ahora, para atropellarnos mucho y que no sea viernes, que no sea el mismo lunes, y podemos empezar mejor el miércoles, y así ustedes van a tener un poquito más de tiempo. El miércoles empezamos con estos exámenes que son orales, el miércoles 30, ¿ya? Y me va a tomar tiempo, tal vez más de 2 semanas, el abarcar a todos los estudiantes por enero. O yo voy a ver si es que voy a poner 2 horarios en el día. A ver, voy a organizar eso de acuerdo al número de estudiantes. Ahora, si hay algún estudiante que quiera dar ya el miércoles o el jueves su examen oral, ustedes escriben en su grupo y me dicen, yo quiero dar en el primer grupo mi examen oral, entonces ahí se toma en cuenta para que ya dé su examen de manera voluntaria, los que quieran dar primero. Bueno, caso contrario, si no tengo ningún voluntario, entonces ustedes esperan, se les va a mandar la lista. ¿Alguna otra consulta? Sí, doctora, buenas noches. Buenas noches. ¿A qué hora va a ser el examen el día viernes? Disculpe. El viernes a las 8 nomás, como pasamos siempre. El viernes a A las las 8. 8 de la noche. Sí, ahora los otros exámenes que son orales, esos van a ser a las 7. Que si se les choca con otra cosa, es lo que les acabo de decir. Ustedes tienen que pedir permiso, por favor, y decir, voy al examen. O sea, no es que van a todita la semana van dando. Un día les va a tocar, si ese día tienen otra clase, piden permiso que es para examen. No creo que ningún docente les vaya a negar. En caso de que les niegue, me avisan para que yo pueda solicitar el permiso al docente. Pero como no son tampoco ustedes, no voy a sortear, prácticamente voy a tratar de desordenar la lista para, para que no tengan, digamos, solo los de arriba o solo los de abajo. Por eso voy a hacer una lista desordenada y les voy a mandar los nombres. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctora, ¿el examen va a ser por Zoom, digo, por plataforma de Classroom o por eCampus? No estamos trabajando con eCampus todavía, Guadalupe. No he migrado a eCampus con mis estudiantes. Entonces, va a ser el formulario, obviamente, como daban antes, y tú sabes cómo era el sistema de los exámenes que yo tomaba. Y el examen oral, bueno, obviamente es por Zoom. Ah, ya, gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta? Ya, entonces desde el miércoles 30, ya saben, estén preparados, por favor. Todos ustedes estudien ya para el miércoles 30. Si les toca o no, según lista, entonces, si no les toca todavía, esperan su nombre
y va a llegar. No me estén tampoco mandando 1000 mensajes de decirme, ha mandado una lista, no está mi nombre, no voy a dar. Ha mandado la segunda lista, no está siempre mi nombre, ¿qué voy a hacer? Ha mandado la tercera, no está mi nombre, estoy tomada en cuenta. Ay, pero me mandan mañana, tarde y noche. Ni siquiera preguntan una sola vez. Yo digo, no sé, parece que realmente su celular está pegado a su mano, me sorprende. Y tienen una habilidad para, yo estoy tratando de responder y ya han mandado 1000 mensajes. Entonces está bien entrenado sus articulaciones de su mano. Pero por eso les estoy aclarando para que no se vayan preocupando. Su nombre va a salir. Si no sale el 30, va a salir. Entonces otro día va a salir. Les voy a tomar. No se van a desesperar. Si desde el miércoles estoy mencionando, no desde el lunes, desde el miércoles. No voy a tomar fin de semana por si acaso, ¿ya? O sea, hemos dicho y nos hemos puesto de acuerdo de que todas nuestras actividades son de lunes a viernes. Por lo tanto, también todo lo que ustedes quieran saber o quieren comunicarse conmigo, también que sea de lunes a viernes. Por favor, no me escriban así a full domingo a las 10 de la noche, 11 ni 12. Ni desde las 7 de la mañana, sábado, ni nada por el estilo, de manera desesperada. A ustedes les parecerá hasta aburridor el hecho de que yo ahorita tanto, pero lo que a mí me extraña es que ustedes dense cuenta, así y repitiendo y todo, hacen todo lo contrario. Entonces, no sé ya cómo. Por eso a veces les digo a los alumnos, no estudien nada. A ver si así por contreras, por lo menos algo estudian, pero tampoco ha llegado a funcionar. Entonces espero que ustedes estén tranquilos y preparados para rendir su examen. Se trata de aprender y de entender, no se trata de mortificar ni sacrificar a nadie. Se trata de entender y aprender. Si yo no he aprendido a la primera, entonces a la segunda vez que yo dé el examen, tal vez lo haga mejor o me puedo presentar voluntariamente en la siguiente clase, algo. Cuando yo digo la segunda vez o tercera, no me estoy refiriendo a repetir el año, me refiriendo a si yo he fallado una vez, la siguiente vez estudiaré mejor. A esto me refiero. ¿Alguna otra consulta? Bien, creo que ya no tienen preguntas. Ya no tienen, ¿no? Ya cuidadito que diga chao y empiecen a escribirme a mi celular así uno por uno. Doctora, ¿cómo dijo esto? ¿Cómo era? Así, ajá. Y lo hacen, es increíble, son así de película. Bueno, entonces espero que les vaya, que estén bien, que estén sanos, que no se resfríen, no se desanimen para nada si dan uno de